Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. Carlos, habéis publicado recientemente la siguiente noticia. Dicen que el plan separatista de asalto al Tribunal Constitucional incluye una bomba. El Estado no podrá exigir uniformidad legislativa a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que están negociando Sánchez y su banda? ¿Qué es lo que pretenden con este asalto al Poder Judicial en el cual Feijóo me parece que está por uvas? Sí, vamos a ver, el desmembramiento del sistema constitucional era pleno y eso era de lo que se estaba hablando, barra de lo que no se estaba, sino se está hablando, porque el Partido Socialista continúa en sus 13, está convencido de que puede sacar adelante esa reforma del Tribunal Constitucional, controlarlo y, por lo tanto, pasar por el Tribunal Constitucional cualquier reforma legislativa sorteando, burlando, esquivando de alguna manera la Constitución, porque ese Tribunal Constitucional amañado le dará el plazo y le dará el aval necesario para que se pueda poner en marcha. Y una de esas medidas afectaba directamente no a aquello de todo lo que se está hablando, la famosa historia, que también es verdad, la famosa historia de esos referéndums pasados y pactados y considerados como consultas no vinculantes para que los aceptara el Tribunal Constitucional y que no deja de ser repeticiones del 1 de octubre, pero encima sin oposición, toda la despenalización, no solamente de los delitos nuevos de sedición, sino de todos los delitos de comportamiento violento que acumulan y que además algunos de ellos están pasando directamente por procesos judiciales en Cataluña, los CDR, los Tsunami y demás, sino que incluía además que en materia, por ejemplo, de derecho civil, se recuperara una cosa que había tumbado el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué la había tumbado? Porque evidentemente fraccionaba por completo todo el derecho en España. ¿Qué era lo que pretendían? Que fuese transformada la Constitución de forma que ese fraccionamiento se pueda llevar a cabo de una forma legal. Y eso iba en el pacto. ¿Esto qué hubiese implicado? Pues directamente que si tú puedes fraccionar el derecho en España, desde cualquier comunidad autónoma, en materias como, por ejemplo, la materia civil, que es la materia más habitual por la que se rigen todos los contratos, todas las relaciones, un vecino al que le alquilas una casa, automáticamente la uniformidad legislativa de España desaparece y de facto te has cargado la nación. Es decir, puede continuar la nación y todo lo que tú quieras a efectos de unidad, a efectos diplomáticos, unidad a efectos militares, unidad a efectos de embajadas, pero lo cierto es que durante todo ese tiempo tú estás actuando como si el país ya no fuese un solo país. Bueno, eso iba dentro del pacto. Y eso, de hecho, cuenta ya con un texto redactado, que quien lo ha redactado ha sido Podemos, cuenta con un texto redactado para poderlo llevar a cabo. Y no ha sido retirado ese texto que está registrado en el Congreso. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias. Y ese plan estaba en marcha y ese plan depende o pasa precisamente por conseguir conquistar el Tribunal Constitucional. Y repito, el Partido Socialista, a hora de ahora y fecha de ahora, no se ha bajado del burro y pretende seguir adelante con ese plan. Carlos, por otro lado tenemos a un señor Sánchez que, bueno, que ahora ha bajado del gas y sin embargo pues ha comprado muchísimo gas, que lo hemos comprado súper caro, y ahora los depósitos están llenos de gas y no se puede comprar el gas barato, por lo tanto tendremos que gastar el gas más caro. Dice la noticia, dice: la reforma de Sánchez frena ahora la entrada de gas barato para consumir el caro que colapsa los depósitos españoles. Es increíble, ¿no? O sea, teníamos el gas de Argelia a un precio especial. Exacto. Llega el tipo se vende a Marruecos, vende la dignidad de España y le entrega el Sáhara. En medio de una guerra entre Ucrania y Rusia, donde el gas ruso, pues bueno, de alguna forma va a llegar muchísimo menos y muchísimo más caro. Nos crea los precios de la luz, los precios del gas suben de forma exponencial y ahora que baja el gas no podemos comprar el gas más bajo porque ha llenado los depósitos de gas caro. Es que peor no se puede hacer, ¿no? Es una chapuza, o sea, no tiene una calificación ideológica lo que hemos hecho, tiene una calificación sectaria, porque cuidado, que todo esto estaba impulsado por esas tesis ecologistas ultra. Pero el resultado final de las reformas energéticas de Sánchez solamente tiene un nombre: chapuza, ineptitud. Es decir, una falta de conocimientos absoluto. Y el estar mezclando con esas características un sistema muy complejo como es el energético en España y en cualquier país. Pero su ineptitud le ha llevado a romper los lazos diplomáticos de los que dependíamos en materia energética y le ha llevado a plantear unas estrategias enloquecidas. Mira, yo creo que se define de una forma muy sencilla el esquema que estaba planteado antes de que llegara Pedro Sánchez. Era un esquema que a mí, perdón, no me gustaba porque prescindía de la nuclear, había mantenido
los reactores actuales, pero no se construían más. Bueno, pero ahí estaban. Tenían mucha capacidad, mucha menos de la que podríamos haber tenido. A mí me parecía un fallo, pero bueno. Y a partir de ahí, ¿en qué nos apoyábamos de forma decisiva? En el gas natural. ¿Y el resto qué se hacía? Bueno, pues el resto se iba esperando con una estructura estable, un poco de nuclear y mucho de gas, se iba o se seguía tirando de los pantanos para saltos hidráulicos y se seguía, por ejemplo, tirando mucho y se iba implantando cada vez más eólica y solar. ¿Por qué? Porque la materia prima es gratis y si lo podemos sacar gratis, pues mucho mejor y más barato. A mí el esquema, repito, que no me parecía el perfecto, tendríamos que haber optado mucho más por nuclear que por gas, pero bueno, oye, era un esquema que por lo menos tenía una cierta coherencia. Llega Pedro Sánchez. Lo primero que hace es cargarse los tratados de amistad con Argelia. Fuera nuestro principal proveedor. Como eran tratados de amistad, el gas lo obteníamos a un precio mucho más bajo de lo normal. No lo teníamos a precio de mercado. Al cargárselo, no solamente se ha rebajado a menos de la mitad lo que nos llegaba por gasoducto, por cierto, infraestructuras en las cuales nosotros nos hemos gastado dinero en construirlas y ahora están una directamente cerrada de las dos que había y la otra por debajo de su potencial. Hemos perdido más de la mitad, es decir, en puridad hemos perdido un gasoducto entero o más de un gasoducto entero, que nos costó un dineral. Vale. A tomar viento esa fuente de llegada eliminada. Ese gas que llegaba en estado gaseoso, no había que licuarlo primero y regasificarlo después. El que estamos adquiriendo para paliarlo, sí. Y encima viene de Estados Unidos, que viene por fracking, todavía más caro, porque la técnica es muy útil, pero es más cara. Nos apoyamos en ese gas. Como ese gas nos sale muy caro, empezamos a apoyarnos en gas ruso en mitad del bombardeo a Ucrania, con dos narices. Y mientras este señor Pedro Sánchez se fotografía con Zelensky. Como ni siquiera con eso llegamos, le pedimos a Francia que, mientras estamos vendiendo que vamos a exportar gas para ayudar a Ucrania, lo cierto es que estábamos pactando con Francia, envíanos gas barato procedente de Azerbaiyán porque no nos llega la camisa al cuello, literal. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que en la situación de alerta en la que estábamos, efectivamente hemos llenado los depósitos comprando al precio que fuera. Y cuando lo hemos comprado al precio que fuera, es decir, al más caro, tenemos los depósitos llenos. Y como ahora no podemos meter los nuevos metaneros que siguen llegando y con los cuales hemos cerrado acuerdos, ahora para poder vaciar esos depósitos tenemos que consumir el caro. Para meter más barato, no, para meter más caro. Y para no traer más gas, hemos parado la importación de gas barato de Francia. Dices, no se puede hacer peor. No se puede hacer peor, yo, de verdad, literalmente. O sea, sé que esto tiene un componente ecologista ultra. Ese es el pecado original. A partir de ahí, al pecado original, sumémosle ineptitud, incompetencia, incapacidad, indocumentación. No tienen ni idea de lo que están tocando. O sea, de la factura de luz que nosotros tenemos ahora, un 15 o un 20% del precio se podría haber evitado, clarísimamente. Simplemente con el viejo lema que nos decían a todos en la escuela, estate quieto y callado en aquella esquina. Con que si hubiera estado quieto y callado en aquella esquina, hubiésemos tenido el gas clarísimamente más barato, porque no hubiésemos perdido los contratos preferentes con Argelia. Es una chapuza literal y con un impacto sobre todas las empresas y los hogares demoledor. Bueno, y chapuza o de nuevo venta de la dignidad de España es lo que dice la siguiente noticia. Dice, Puigdemont desvela la promesa de Pedro Sánchez para que vuelva a España. Carlos, o sea, después de la que ha liado este sacamantecas, de dar un golpe de Estado, de escaparse, de dejar en ridículo a España, de estar viviendo tranquilamente ahí en Bélgica, demostrando que la Unión Europea pues, es un auténtico fiasco, que no funciona ni la euroorden ni nada por el estilo, que ahora venga Puigdemont como si no hubiera pasado nada, yo creo que ya sería pues, pisotear una vez más la dignidad del pueblo español sin necesidad, ¿no? Pero fíjate, Jesús Ángel, yo te diría una cosa. ¿Alguien tiene duda de que ha pactado la vuelta de Puigdemont? Que no la tiene nadie. No la tiene nadie. O sea, Esquerra necesita eliminar los supuestos mártires exteriores. Es decir, quien se lo ha pedido ha sido Esquerra. Esquerra, que es quien manda aquí junto con Bildu, Esquerra y Bildu y Esquerra son los que mandan en el gobierno de España, le han ido pidiendo todo. Tienes que demoler el Tribunal Constitucional porque queremos meter unas consultas legalizadas, unos referéndums ilegales aparentemente legalizados. Allá que va Sánchez. Bildu le ha pedido, y de hecho lo ha hecho, hasta el mecanismo de eliminación o de reforma de la anterior reforma laboral. Se lo pidió y lo negoció. De hecho, lo anunció Bildu.
Bildu es el que ha hecho el comentario de tenemos 300 presos, etarras, y para sacarlos pactaremos los presupuestos. Y efectivamente se pusieron a negociar los presupuestos. Bildu le ha pedido la entrega de Navarra y efectivamente se la está dando. Bildu le ha pedido, esto va con un mensaje con toda la mala uva destinado a PNV, lo digo porque PNV está apoyando en estos momentos a Sánchez, y Bildu le ha pedido que tiene que apartar a PNV y regalarles el gobierno del País Vasco. Así que, señores de PNV, sigan con lo que están haciendo, que ya verán el tiempo que les queda para pasar a convertirse en un partido igual que Convergencia y Unión, es decir, en una caricatura. Bildu va exigiendo, Esquerra va exigiendo que tienen que despenalizar la sedición y allá que va Pedro Sánchez. Es decir, en España no está mandando el Partido Socialista, no es verdad. Está mandando en parte Bildu, en parte Esquerra y algo, un poquito Podemos. Pero esto es un país en estos momentos gobernado por un partido proetarra, un partido que tiene a su cúpula condenada por golpismo, separatismo y un partido comunista. Eso es lo que manda en España. Pues mientras manda eso en España, nos dicen lo siguiente, las encuestas dicen que Sánchez se recupera y la mayoría del PP más Vox comienza a peligrar. Carlos, ¿qué está haciendo mal el Partido Popular y Vox para que las encuestas empiecen a hacer que Sánchez se recupere? De hecho, en un mes ha tenido una recuperación espectacular Sánchez, de más de un punto, caída de 1,5 puntos del Partido Popular, caída de 1 punto de Vox, que no recupera el voto del Partido Popular. ¿Qué es lo que está pasando para que la derecha empiece a bajar y Sánchez, en una situación de desastre total, de ruina total y incluso de ruptura de la nación, pues empiece a recuperarse y encima, como tome el poder judicial, pues salga con más fuerza de esta? Mira, yo sé que a los partidos les molesta mucho que les digas no estáis haciendo lo que tenéis que hacer, pero es nuestra obligación. Y en estos momentos, efectivamente, yo considero que la oposición no está haciendo lo que tiene que hacer. Y me refiero a los dos, a PP y a Vox. El Partido Popular ha repetido la misma negociación del Poder Judicial que lanzó Pablo Casado y Teodoro García Egea, pero no tuvieron suficiente con ver lo que ocurrió. O sea, la explicación esta actual, que es una cosa maravillosa, lo digo con toda la ironía, es decir, es que nos han engañado. Pero ¿queda alguien en España y desde España hasta China y de vuelta 30 veces que no sepa que Pedro Sánchez es el mayor mentiroso de la política de toda la historia? ¿En serio? O sea, ¿alguien se cree que puede negociar con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez no le va a intentar engañar? Es que partamos de la base de que Pedro Sánchez es un mentiroso crónico. Claro que te va a engañar. Pero es que voy a más. ¿Qué era lo que se estaba negociando en la justicia? No se estaba negociando la politización de la justicia. Dice, no, es que estamos pidiendo dosis de independencia, pero si están pactando la designación por parte de los partidos políticos. Dice, no, pero a futuro. ¿Pero cómo que a futuro? Que están pactando ahora la renovación. Si ustedes creen en la independencia, no pueden pactar la renovación ahora. Pero es que encima se estaba pactando también la renovación de un tribunal constitucional que todos sabíamos que estaba dictada porque Esquerra lo estaba diciendo, estaba dictada por las peticiones de Esquerra. ¿Para qué? Para convocar de forma aparentemente legal un nuevo 1 de octubre. Lo sabíamos todos, lo hemos publicado, yo lo he publicado con documentos escritos. Llevo publicándolo a lo largo de un año. Repito, con los documentos escritos y firmados por Esquerra. ¿Pero de qué estamos hablando? Lo sabía todo el mundo. Pero en ese momento, Jesús Ángel, tú dices una cosa que es verdad. Es un enorme error y un enorme, yo ni tan siquiera en ocasiones le llamaría error, una enorme confusión con respecto a lo que tiene que ser la independencia judicial, y eso ya es más que un error. Pero eso es por parte del Partido Popular. Pero ¿y por parte de Vox? Porque según las encuestas no se estaba recuperando. Y yo sé perfectamente que las encuestas de Tezanos no sirven ni para empapelar un bocadillo de atún. Vale, perfecto. Pero el resto de encuestas se hacen en muchísimas ocasiones por demóscopos que lo intentan hacer lo mejor posible. ¿Pueden tener un fallo? Pueden tenerlo. Pero yo me estoy refiriendo a la media de las encuestas. Y la media de las encuestas mostraba que Vox no solamente no levantaba el morro, sino que seguía cayendo. ¿Por qué? Porque tiene problemas internos. Y porque determinadas decisiones que se han estado tomando dentro del partido, desde mi punto de vista, por supuesto, yo no quiero optar a ser miembro de ningún partido, de hecho me lo han ofrecido 500 veces y lo he rechazado, pero desde mi punto de vista, oye, y la gente lo debe estar interpretando así, Vox tampoco se estaba centrando en algunos de los problemas básicos. Es decir, por ejemplo, en materia económica, Vox es un partido que no estaría de más que empezase a decir algo, porque no se sabe muy bien qué es lo que piensa. Y sin embargo veo muchos mensajes que desde mi punto de vista no le están facilitando captar voto. Ya, hacen de maravilla en sacar determinados debates como el del aborto, como el de la ley trans, como el de la violencia de género, pero en el resto tienen que estar. Y tienes que estar día a día peleando por hacer oposición. Y tienes que estar permanentemente dando el callo. Y hay veces que los miras, y lo siento decirlo, porque además hay gente, tanto en el Partido Popular como en Vox, a los que yo les tengo muchísimo cariño. Pero mi obligación es decir lo que pienso. Y lo que pienso es que en estos momentos hay una dejación de labores de oposición.
y hay un desenfoque con respecto a lo que está planteando y lo que necesita la población española. Y se tienen que no centrar desde el punto de vista de ir al centro, eso no lo defenderé en la vida, pero se tienen que centrar desde el punto de vista de que hay que hacer oposición, que no se les va a regalar el partido, que el Partido Socialista es un enemigo muy duro, que el Partido Comunista es durísimo de expulsar de los sitios cuando llega, que Bildu es lo peor, que Esquerra es lo peor, y si se creen que se lo van a poner fácil, no es verdad. Y que en el momento en el que tú dejas de estar permanentemente pedaleando, ellos que tienen una capacidad mediática brutal te adelantan. Y eso es así. Y eso es así. Así que yo les pediría que efectivamente se pongan a hacer aquello para lo que han llegado, que es centrarse, dejarse de batallas internas, empezar a sacar propuestas absolutamente, sobre todo trabajar con expertos y empezar a plantear cosas que benefician a España y dejarse de tanta tontería. Pues Carlos, yo creo que más claro el agua en tu análisis. Mañana te vemos a las 22 horas en un super programa con España Cuestas aquí en Distrito TV y además con alguna que otra exclusiva. Adelántenos algo. Pues mira, hablaremos de muchas de estas cosas y vamos a hablar, por supuesto, de los últimos timos que están ocurriendo en materia fiscal, porque de verdad que es de vergüenza. Vamos a mostrar un gráfico, porque el Partido Socialista, según ellos, están haciendo lo mismo que Europa. Lo mismo que Europa. Lo mismo que Europa. Cuando la gente vea el gráfico de lo que está pasando en el resto de países, donde se están bajando, la carga de los impuestos se está bajando y en España sigue subiendo, es de vergüenza, es de vergüenza. Pues de vergüenza. Veremos, como siempre, don Carlos Cuestas sacará las vergüenzas a Pedro Sánchez. Hasta mañana, Carlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte.